El Santo Padre llama, como tantos autores espirituales, sobre todo de aquella época, porque ahora ya no la llaman de ninguna manera, sencillamente no la llaman, pero él llama a la soledad santa soledad, santa soledad. Y ayer veíamos cómo describe al pájaro solitario primero en el libro segundo de la subida, como el que vuela alto, el que se va a lo más alto y el que ama la soledad. Pues bien, en el primer libro de la subida del Monte Carmelo, en el capítulo 11, es muy interesante, es uno de los capítulos más conocidos y a veces citados del Santo Padre, porque es donde uno de las partes de sus escritos, donde más insiste él en su obsesión santa de erradicar todos los apetitos. Y aquí dice, por mínimos que sean. ¿Ha de haber precedido, se pregunta él y se imagina que nos preguntamos nosotros, la mortificación total de todos, los chicos y los grandes, de todos los apetitos? ¿O bastará mortificar solo algunos y los demás pueden ir esperando? Porque claro, dice él, eso de llegar el alma a un estado en que no tenga voluntad propia ni afición a nada, pues claro, eso es como para que te digan lo que se dice hoy. Mire que no va a ser persona, que la van a anular, que va a desaparecer, que va... Bueno, en definitiva está bien dicho eso, es un aviso para navegantes que lo que hace es recordar el aviso de nuestro Señor en el Evangelio, ni más ni menos. El que no se niegue a sí mismo, o sea, el que no se despersonalice, no puede ser discípulo mío. El que quiera conservar su vida, la perderá. El que quiera ser persona es el que no lo será. Bueno, pues personas somos siempre y somos tanto más personas cuanto más en Dios estamos. No se es persona cuando se está fuera de la voluntad de Dios o del Espíritu de Dios, no cuando no se hace la propia voluntad. La propia voluntad se puede ofrendar en aras de la voluntad de Dios por el voto de obediencia. ¿El voto de obediencia hace que no seamos personas? Pues entonces están equivocadas las falanges de hombres y mujeres que han seguido por el camino de la cruz en la vida religiosa al Verbo encarnado, y estuvo equivocado el mismo Jesucristo que nos propuso ese camino. Entonces el Santo Padre dice, hay que mortificar todos los apetitos. No sé si han leído, han llegado ya a esa parte del Padre Arnaiz que estaba predicando en un pueblo aquellas misiones populares incansables, inacabables, y estaba cenando con el cura del pueblo y ya se iba a retirar, y le dijo el cura, que luego se metió jesuita, era un Ponce de León, y le dijo, Padre Arnaiz, entonces, ¿cómo lo hace vuestra reverencia? ¿Cómo es esto? ¿Qué hay que hacer para ser santo? Y el castellano viejo de pocas palabras y se iba retirando, y según cerraba la puerta de su cuarto le dijo al cura, mortifíquese usted, mortifíquese usted, mortifíquese usted. Se acabó. Ahí está la receta para la santidad. Claro, dicha así, hay que echarle también un poco de salsa, porque si no... Pero en sustancia es esa. Y entonces no tener voluntad ni afición a nada es cosa recia y dificultosa, dice el Santo Padre, pero aquí está el misterio. Y luego especifica un poco y dice, es verdad que no todos los apetitos son igual de perjudiciales. No embarazan al alma lo mismo unos que otros. Pero sí que es verdad que se han de mortificar todos. Como es siempre tan preciso, dice, hablo de los apetitos voluntarios, porque los naturales
poco o nada impiden a la unión del alma, o sea, los que están en la propia naturaleza del ser, de la persona. Bueno, el apetito de comer, si no es gula, no es pecaminoso. Y el apetito de ver cosas hermosas en la naturaleza, si no es una sensiblería ya exacerbada, tampoco es pecaminoso. O sea, los apetitos naturales poco o nada impiden a la unión del alma. Cuando no son consentidos, cuando no me recreo, como digo, en ellos ya desmedidamente, y cuando no pasan de primeros movimientos, porque quitar esos apetitos es imposible en esta vida, los naturales. Pero los puede tener el natural y el alma estar libre. Este es el misterio, la libertad del alma, el no estar asida a nada. Y entonces, esos apetitos los tendrá el alma en la parte sensitiva, pero en la parte superior no. La parte superior está en oración, está en presencia de Dios. Y claro, mientras vivimos en esta tierra, somos animales racionales. Racionales sí, pero la parte animal ahí está. Ahora, ¿cuál de las dos tiene que gobernar? Esta es la cuestión. Ahora, vienen ya los apetitos voluntarios, y esto es otra cosa, bien sean de pecado mortal, bien sean de pecado venial, bien sean solamente de imperfecciones. Dice el Santo Padre, se han de vaciar todos, por mínimos que sean. ¿Por qué? Porque para llegar a la unión el alma tiene que estar transformada en Dios. Y cuando en el alma hay alguna cosa, aunque sea una motita de polvo, que no esté conforme con la voluntad de Dios, el alma no está transformada en Dios. Y su movimiento tiene que enderezarse a Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que el alma esté hecha una con la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, como llega a decirlo el Santo Padre, que la voluntad de Dios sea la voluntad del alma. Cuando quiero algo, repetimos, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, no atenta abiertamente eso contra la obediencia ni contra las constituciones, ni mucho menos de una manera frontal contra la ley de Dios. Por tanto, no es una cosa de mucho tomo, pero la quiero yo. Es cosa mía y entonces no estoy al tenor de la voluntad de Dios. Si advertida y conocidamente lo consiente la voluntad, porque claro, sin advertencia y conocimiento ya se sabe que hace falta eso para pecar, si no, no hay pecado. Pero sin estar en su mano, muchas veces cae el alma en imperfecciones, incluso en pecados veniales, al menos semideliberados, porque son pecados subrepticios, que dice el Santo Padre. No son del todo voluntarios y por lo tanto son subrepticios. Y son de esos pecados que está escrito en los Proverbios que el justo cae 7 veces al día. Ahora, de apetitos voluntarios, que son pecados veniales de advertencia, aunque sea en mínimas cosas, basta que uno no se venza, basta capitular con el propio yo para impedir la unión del alma con la de Dios. Se trata, pues, de mortificar esos hábitos negativos que, dichos en Román Paladino, más que hábitos, son vicios. Se trata de mortificarlos, porque, repetimos, si no son del todo advertidos, no hay que aspirar a terminar nunca de vencerlos, porque ni impiden a la unión divina, ni está en mi mano del todo terminar de vencerlos, porque no está en mi mente terminar de verlos. El Señor los permite, pero sí está en mi mano vencer, erradicar aquellos de los que no me doy cuenta, de los que me doy cuenta, mejor dicho. Quizá no me doy cuenta siempre, cada vez que caigo en ellos, pero sé que están ahí.
Quizá no me salta el piloto en cada momento que me agarro a ese apetito, que caigo en ese juicio propio, pero yo sé que tengo esa tendencia, que tengo esa mala inclinación, que tengo esa pasión dominante, y el problema es hacer las paces, llegar, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, entre los estados beligerantes, llegar a un entente cordiale, a un entendimiento diplomático, y este es el problema. Y entonces asumo en mi vida esa colección de rémoras, después también la llamará así el Santo Padre, y eso me está bloqueando, me está impidiendo un despliegue de los dones del Espíritu Santo al ritmo de los cuales tendrían que moverse mis virtudes infusas. Yo tengo las virtudes, sí, porque estoy en gracia de Dios y me muevo por fe, mi vida es de fe y trato de actuar la caridad y, en fin, la prudencia en la medida en que la tengo, porque llegué un cuarto de hora más tarde el día que se repartía, pero, en fin, la prudencia y la templanza, de acuerdo. Yo tengo las virtudes, pero se mueven al modo humano. Las virtudes están teñidas de mi color, no de la luz del Espíritu Santo. ¿Cuándo cambia la corriente de 125 a 220? Cuando yo dejo que sean los dones del Espíritu Santo los que vengan a mover mis virtudes. Y entonces la virtud de fortaleza, virtud cardinal que yo tenía como cosa mía, infusa, regalada por Dios, pero yo la movía a mi manera, viene el don de fortaleza del Espíritu Santo y la cosa cambia. Y la virtud de la prudencia, pues viene el Espíritu Santo con el don del consejo y la cosa cambia. Y así podíamos ir identificando, pero en fin, no es de esto de lo que pretendía hablar. Lo he dicho a modo de ilustración colateral que se dice ahora, temas colaterales. Bueno, pues o tema transversal. Bueno, pues los apetitos voluntarios, admitidos, sutilmente conocidos, aunque eso es como cuando tengo algo feo, algo que no quiero, pues le vuelvo la cara y no lo quiero mirar, pero sé que está allí. Los apetitos sutilmente conocidos, no siempre reconocidos, a lo mejor no lo reconozco en un capítulo, no lo reconozco ante la Madre Priora, no lo reconozco al confesor, no me lo reconozco ni a mí misma, pero delante de Dios no me queda otra que reconocerlos. Esas imperfecciones habituales, y aquí aterriza ya el Santo Padre, dice, ayer lo adelantábamos un poco, refiriéndome yo a otra ocasión en que los trae poco más o menos los mismos, que son en la canción del Cántico cuando comenta el ganado perdí que antes seguía. Pero en este capítulo 11 del primer libro de la Subida, los enumera también y dice, estas imperfecciones son como una común costumbre de hablar mucho, un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, celda, tal manera de comida y otras conversacioncillas y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes. Viene a terminar la lista en lo que decíamos ayer, la pasión de la curiosidad. No dice el Santo Padre lo que está impidiendo al alma ir a Dios, unirse a Él, es una pasión de envidia, es un afán de mayorías, es un espíritu de independentismo que la impide obedecer, es una sensualidad desbordada. No dice ninguna de esas cosas llamativas. Dice, pues, lo que cada uno de nosotros vemos en sí mismo cada día.
Mucho hablar, mucho querer saber, mucho apegarme a esta cosita o a esta ideíta y hasta la comida puede ser. A una monja le tiene que gustar cualquier comida, creía yo eso hasta hacía poco. Bueno, pues entonces dice el Santo Padre, otra cosa que dice la Santa Madre en el Camino de Perfección me parece, no me acuerdo ahora, que sería mejor, esto claro hay que explicarlo muy bien y hay que entenderlo todavía mejor, que sería mejor que cambiásemos de pecados aunque fuesen un poquito más grandes, que no tener siempre los mismos, que como son medio aceptables, entre comillas, pues no nos llaman la atención ni a nosotros mismos ni a los demás tampoco demasiado. Entonces, sería mejor no acostumbrarse. Si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre de alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirán tanto cuanto el tener el alma asimiento a alguna cosa. Y aunque las imperfecciones sean muy mínimas, repite una vez y otra, y trae ahora la archicelebérrima comparación, y volvemos al pajarito, del pajarito que está atado, y me da lo mismo que esté con un hilo delgado, con un hilo grueso, porque de todas maneras no volará si no le quebrare. Es verdad, remata, que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no le quiebra no volará. Y a veces nos sucede esto, en la vida espiritual como en la vida material. Lo fácil se va dejando. Un trabajito pequeño, pues como es pequeño, puede esperar, y da igual. Y vamos a lo que parece que se nos impone más, sensiblemente, ¿no? O en lo que vamos a quedar mejor. Y en la vida espiritual igual. Y ese puntito, o esa media docena de puntitos, pues ahí se van dejando empolvados. Y más valía cambiarlos. Es como, aparte de la comparación del pajarito, del ave, dice él, pues está la de la nao, la rémora, que dicen que era un bichito, un pececito, que se agarraba por debajo de la nave, pues como al timón, la hélice o lo que sea, y no da posibilidad de navegar. Y es lástima ver algunas almas como unas ricas naos cargadas de riquezas y obras y ejercicios espirituales y virtudes y mercedes que Dios las hace, y por no tener ánimo para acabar con algún gustillo o asimiento o afición, que todo es uno, nunca van adelante ni llegan al puerto de la perfección. Y dice que Dios les ha hecho quebrar cordeles gruesos de aficiones y pecados y vanidades, y por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciesen por amor de Él, que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a tanto bien. En otro lugar de sus obras, no me acuerdo ahora cuál, dice el Santo Padre, de cuánto bien se privan los espirituales, y entonces hace una acumulación de verbos como para ver que es algo muy sutil, que bastaría un suspiro de la voluntad. Dice él, de cuánto bien se privan los espirituales por no querer acabar de levantar el espíritu de niñerías. Está muy bien dicho, claro, las niñerías, porque son frutos de inmadureces, de falta de solidez en la voluntad. Ayer leía yo la vida escrita por el licenciado Luis Muñoz, que escribió muchas biografías. La más célebre y la mejor es la de San Juan de Ávila.
Pero como esa la he leído y la he leído 200 veces, estoy ahora leyendo, ya terminando, otra del gran amigo de San Juan de Ávila, un personaje extraordinario del siglo de oro español, el número 1 de oratoria y de escritura, Fray Luis de Granada. Y entonces dice que los 30 años últimos de su vida, Fray Luis de Granada los pasó en Portugal. Estuvo aquí en Escalaceli, unos dicen un par de años y parece que fueron 10, y aquí es donde se hizo amigo de San Juan de Ávila, los marqueses de Priego, que tienen también aquí que ver con este convento, bastante los amistaron. Y luego Fray Luis fue a, no me acuerdo dónde, y luego fue a Badajoz y estuvo allí de prior y escribió la Guía de Pecadores en el convento donde luego yo he hecho la primera comunión y se la he dado a mi sobrino, Santo Domingo se llama. Allí escribió Fray Luis la Guía de Pecadores y decía luego en Portugal: ¿qué tendrá Badajoz haber escrito yo allí ese libro? ¿Qué clima tendrá? Bueno, pues luego fue a Portugal, Fray Luis de Granada. Y entonces, en Portugal, pues metió el pobre la pata tremendamente porque se dejó embaucar por aquella monja embustera, Sor María de la Visitación, la agustina que se pintaba las llagas, que el único que no quiso ir a verla de todos los capitulares de los frailes carmelitas cuando fueron a Lisboa fue el Santo Padre, que dijo, no, yo eso no creo nada de eso, y no quiso ir a verla, lo mismo que San Juan de Ávila aquí en Córdoba tampoco quiso ir nunca a ver a la embaucadora Sor Magdalena de la Cruz, del ya extinto convento de Santa Isabel de los Ángeles, que luego la encausó la Inquisición. Había muchas monjas embusteras, ahora lo serán de otra manera, no se pintarán las llagas, pero a lo mejor se pintan la pestaña. Bueno, pues entonces Fray Luis de Granada ya fue a Lisboa, y entonces era Lisboa España, y el rey era Felipe II. Y fue Felipe II a Lisboa y le malmetieron contra Fray Luis. Y le dijeron, porque vivió 84 años, que en aquel tiempo era muchísima edad, y le dijeron, bueno, mire, este hombre entre que eso de la monja lo ha trastornado un poco y además ya está mayor y la cabeza suya ya no está muy conforme, está decrépito y desmemoriado, le dijeron. Y eso a veces se descalifican así a las personas mayores, ¿no? Y tienen la cabeza mejor que nosotros. Y entonces no fue a verle el rey. Pero luego, un poco más tarde, dijo, bueno, ¿por qué no voy yo a ir a ver a este hombre si es un hombre de tantísimo crédito y tanta solidez? Y me gustó la palabra que usaba el biógrafo Luis Muñoz. Dice, al fin fue a verle su majestad y encontró un hombre sazonado. Un hombre sazonado. O sea, cuando te ponen una comida, como venga sin sal, no hay que la coma. Y un poco de, condimento, un poco de aceite, hay que aliñarla, o adobarla, o condimentarla, o sazonarla. Y entonces, una persona sazonada no solamente quiere decir eso, que está bien condimentada, sino que está en su sazón, como el árbol no da la fruta hasta que no está en sazón. La sazón es el tiempo oportuno. Bueno, pues muchas almas espirituales no están sazonadas, no están en sazón, no han madurado, aunque tengan 40 o 60 años o 90, porque la madurez es el querer acabar de levantar el espíritu de niñerías, que estamos llenos de ellas, y de ellas vienen pues todas las dificultades y contrariedades y tropiezos y faltas de paz, no diré división por amor de Dios, pero todo eso que puede haber en una comunidad en la que no tendría que haberlo. ¿Pero por qué? Porque la guerra, dice Santo Tomás de Aquino, la paz, dice él, no solamente es ausencia de guerra, sino que la paz es armonía en el corazón del hombre, y eso se proyecta en concordia entre los individuos y los pueblos. Y entonces la primera armonía que tiene que haber en mi corazón es la sazón,
la madurez, la solidez de una vida ya hecha en Cristo. Y es una pena que Dios nos haya dado gracia suficiente y nos la siga dando, pero nosotros hayamos aprovechado su gracia para quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones, de pecados y vanidades, pues dejar el mundo, entrar en un convento, en un Carmelo donde, se medio procura vivir con una cierta seriedad, seguir las huellas de la Santa Madre, ojalá se siguieran, pero en fin, se medio procura. Y haber entrado y dejar, que tampoco es que hubiera tenido allá en el mundo lo que fuera, pero hubiera tenido otra independencia, otras comodidades, en fin, pues sí. Y todo eso se dejó. Y a mí una de las cosas que creo haberles dicho ya, porque para mí constituye un misterio insondable, no cabe en mi cabeza, es que muchísimas monjas, dejándolo más, no dejan lo menos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Santo Padre? Ni más ni menos. Dejándolo más, no se deja lo menos. Eso es una torpeza infinita. Pues si ya has dejado lo más que te podía costar y has hecho un voto de obediencia que por mucho que te lo quieras estar saltando, son saltitos de rana los que puedes dar, porque no te lo puedes tampoco saltar. O sea que vives en obediencia, vives en castidad, vives en pobreza, vives en clausura y luego no rompes los hilos. Por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciesen, que no se lo dicen sus constituciones, que no se lo dice el obispo, ni el papa, ni la priora, ni su conciencia. Fíjense lo que les digo. Bueno, la conciencia es Dios, que más da. Pero en fin, dice el Santo Padre, les dijo Dios, que te lo ha dicho Dios, y por amor de Él, que no te lo ha dicho Dios porque así serás más completa, tendrás más madurez humana, no, por amor. Que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a tanto bien. Y lo peor es que no solamente no van adelante, sino que por aquel asimiento vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo, con tanto trabajo han caminado y ganado, porque ya se sabe que en este camino el no ir adelante es volver atrás y el no ir ganando es ir perdiendo. Por tanto, remediemos el vaso, dice el Santo Padre, para que no se nos venga a derramar el licor por una pequeña resquicia. Antes iban por las calles, yo no lo he conocido, yo he conocido el afilador, que ya ni se oye la bicicleta y aquella flauta del afilador, pero iba también por las calles el lañador, y el lañador era eso, para echar lañas a los cántaros, a las cazuelas de barro, y hay que lañar constantemente el vaso, porque si no se nos va el licor, porque el que desprecia las cosas pequeñas poco a poco va cayendo. Y entonces, dice el Santo Padre, cuando un alma no vence un apetito, es que tiene muchísimos más. Porque así como los pecados son capitales, capital significa cabeza, caput capitis, cabeza, pues un pecado capital es porque vienen muchos otros de él. De la soberbia viene lo que se quiera, de la lujuria también, de la pereza no digamos, y entonces de los apetitos también. Si yo tengo este apetito, es porque previo al apetito tengo una flaqueza, y esa flaqueza pues hace que salgan las obras a veces torcidas. Y lo que es peor todavía es que el alma puede haber ido ya muy adelante, el Señor la ha llevado muy adelante, en un gran desasimiento. Esta alma lo ha dejado todo, y tenía en el mundo tales horizontes o menos horizontes, pero dice San Agustín, cada uno deja lo que tiene. Los apóstoles dejaron unas redes, pero era todo lo que tenían. Y la marquesa deja el marquesado y el otro deja su fortuna, pero cada uno deja lo que tiene. Bueno, pues se ha dejado todo. Las había llevado el Señor, dice el Santo Padre, muy adelante, en gran desasimiento y libertad,
Y es que después lo han estropeado ellas solas, porque dice, por solo comenzar a tomar un asimientillo de afición y socolor de bien, de conversación y amistad, írseles por allí vaciando el espíritu y gusto de Dios. Y ahora vamos a lo que pretendo llegar todo el tiempo y llego al final. Vaciando el espíritu y gusto de Dios y santa soledad. O sea que todo eso, todo ese cortejo de apetitos, toda esa permanente capitulación con mi juicio propio y mis criterios, todo ese continuo hacer las paces con mis asimientos, tiene estas consecuencias. Me vacía el espíritu, me roba el gusto de Dios y me priva de la santa soledad. Y aún más, me hace caer de la alegría, dice el Santo Padre. ¿Todo por qué? Porque no se atajó aquel principio de gusto y apetito sensitivo, guardándose en soledad para Dios. Atajar los principios. Decían los clásicos, in principis osta. En los comienzos, pon freno, pon obstáculo, pero en los comienzos no dejes que el mal tome cuerpo, no dejes que la enfermedad se posesione más de tu organismo espiritual. En los comienzos, obsta. O sea que los asimientos, ¿qué hacen? Nos roban el gusto de Dios, nos roban la santa soledad, andamos buscando consuelos, compensaciones, válvulas de escape, comentarios, hay que decirlo todo. No me ha terminado de pasar una cosa cuando ya tengo que ir a vomitarla a alguien que me la escuche, porque es que si no me muero de pena, y me quita la santa soledad. Y no se para hasta perderlo todo. Ese es el capítulo 11 del libro primero. Y en el libro segundo hablábamos ayer de ese capítulo 13, pero en el capítulo 18 del libro segundo dice el Santo Padre que hay que tener cuidado con los engaños del demonio en tantas cosas. Y uno de ellos es el estar pendientes, el que lleva vida espiritual, el estar pendiente de la vida espiritual de los demás. Y esto en las comunidades puede pasar y puede llevar a uno de los pecados más diabólicos, que sería la envidia espiritual. Y entonces dice el Santo Padre, el alma se va satisfaciendo de su vida espiritual, va pensando que todo lo que tiene es muy bueno, el demonio le va engordando ese amor propio y viene el demonio a ponerle una trampa funesta, que es que le comienza a poner un concepto acerca de los otros, en si tienen o no tienen las tales cosas, o son o no son, lo cual, dice el santo, es contra la santa simplicidad y soledad espiritual. Otra aplicación de la soledad de espíritu. Lo que él dice en las cautelas, en definitiva, viva en el convento como si nadie más viviese en él. ¿A ti qué te importa si la otra es más santa, si la otra va por este camino espiritual? No es que no te importe, es que si es más santa te debes alegrar. Como decía el cardenal Merry del Val en la última invocación de sus letanías de la humildad. Señor, que yo sea todo lo santo que pueda y me alegre que, Señor, que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Es el camino de la soledad y desnudez,
el que Dios nos pide. Y el Santo Padre lo dice en el capítulo 23 de ese segundo libro de la subida con el que estamos, donde dice que hay que tener cuidado con las aprehensiones del entendimiento, que no nos agarremos a lo que nuestra pobre inteligencia humana cree que percibe sobre Dios, porque de Dios antes se va no sabiendo que sabiendo, dice el Santo Padre. Y entonces todos los objetos de los sentidos que percibimos por los sentidos externos hay que mortificarlos. Todo lo que percibimos por los sentidos internos, que son sentido común, memoria, imaginación y cogitativa o estimativa, eso también hay que mortificarlo y quedarnos con solo Dios. Y por eso dirá al final de este capítulo 23 que conviene desembarazar el entendimiento, porque si se embaraza con las cosas, se le impide el camino de la soledad y desnudez. Otra insistencia en la soledad. Y por fin, para terminar de repasar un poco la concepción que tiene el Santo Padre de la soledad en el libro de la subida, y después podremos ver en otros de sus escritos, vamos al capítulo 3 del libro tercero de la subida. Habla de 3 maneras de daños que recibe el alma, no oscureciéndose acerca de las noticias y discursos de la memoria. Antes había puesto en guardia, en la primera cita, contra las aprehensiones de la voluntad, después del entendimiento y ahora de la memoria. Y entonces dice que esos 3 daños que se reciben de parte de la memoria, el primero es de parte del mundo, estar sujeto a noticias y discursos, volvemos a lo de la curiosidad. Porque todas esas noticias y discursos del mundo, en realidad, ¿qué son? Falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdimiento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma muchas impurezas. Si pone el alma a la memoria lo que oyó, lo que vio, lo que tocó, lo que olió, lo que gustó, entonces se le pegan aficiones constantemente y a veces buenos pecados veniales y mucha impureza. Y ese es el primer daño, entre los otros, que describe y termina diciendo: por lo cual es mejor aprender a poner las potencias en silencio y callando, para que hable Dios. Lo cual se hace como cuando dice el profeta Oseas: venga el alma según sus potencias a soledad y le hable Dios al corazón. Bien, es lo que estamos haciendo estos días, ¿no?, de ejercicios, ir a soledad para que Dios nos hable al corazón. ¿Cómo se vive en esta santa soledad? ¿Cómo se guarda el corazón? ¿Cómo se lo rodea? No me viene la palabra, en fin, cuando se fortifica una ciudad. ¿Cómo se lo amuralla al corazón? A un discípulo suyo le escribe, y termino con ella, una carta breve, suelen ser más largas las suyas, el santo maestro Ávila, sobre el recogimiento del corazón. Primero el pobre empieza, como hace con mucha gente, no solo monjas, que son las que suelen quejarse, o señoras, sino también señores. Se les quejaban de que no les escribía. Y lo primero empieza siempre, muchas veces, el pobre disculpándose. Y como diciéndole: pero no os dais cuenta de que no me da la vida y encima estoy muy enfermo. Y a este le dice: ¿qué aprovechan espuelas cuando el jumento es tan perezoso como yo? Y juntándose con esto, la carga de mi poca salud, no es maravilla que no escriba ni responda.
Pero le dice a continuación: pero estoy contento de que vuestra merced esté adelantando en el camino del Espíritu. Heme alegrado de la ablactación del niño. La ablactación es el destete, como dice el Santo Padre también. Me voy alegrando de que deje de ser niño, de que se levante de niñerías. Porque algunos se mueren por no tener fuerzas para comer pan con corteza. Y le dice un poco más abajo: ose vuestra merced estar a solas con Cristo, no por desperdiciar los medios de los siervos de Él, mas por obedecer a su ordenación cuando quiere que quede vuestra merced sin abrigo en la tierra. O sea, no es que yo me considere superior a nadie, no es que no necesite a nadie, no es que me estorbe la gente, no. Muchas veces necesitaré esas mediaciones humanas, pero viva libre de ellas, libre. No es que desperdiciemos los medios de los siervos de Dios que Él nos pone, no, sino que preferimos obedecer al mismo Dios cuando quiere que quede vuestra merced sin abrigo en la tierra. Porque entonces es costumbre usada del Señor nuestro hacer mercedes visibles y mayores que por medio de los suyos hacía. Ay, es que no me puede faltar este confesor, es que no me puede faltar esta priora, es que no me puede faltar este libro, es que no. A ver si te falta de una vez y te entiendes con Dios directamente y empiezas a volar y dejas de ser niña. Te puede faltar todo, todo. Mientras Dios te lo dé, sírvete de ellos sin apegarte. Porque cuando falta, el Señor hace mercedes mayores que por medio de los suyos hacía. Y aprende el tal hombre que tiene Dios, y muy buen Dios, y dice: non sum solus, quia pater mecum, que es lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan: yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y comienza a crecer en la fe y ensancha su oración en el amor, siendo ayudado del amor con que ve ser amado. Y así crece con lo que parecía y temía que había de desmedrar. Y halló compañía en la soledad, y anduvo sin báculo el flaco. No falte cuidado de recibir al que es todo nuestro bien. Esté siempre diciendo con verdad: loquere Domine, quia audis servus tuus. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahora le da estos consejos últimos. Ávila a este caballero que no sabemos quién es. Encastíllese en su corazón, que aunque es de flaqueza de vidrio, el que a él vendrá a morar lo hará tan poderoso que todo lo que lo quiera combatir será vidrio y él más fuerte que acero. Y por no hacer esto, hay flaqueza en el corazón cuando la hay, según está escrito: divisum est cor eorum, nunc interibum. Está dividido su corazón, dice el profeta Oseas. Está dividido porque no nos encastillamos dentro de él. Y entonces, lo que nos parecía vidrio, tan frágil, tan vulnerable, se vuelve acero. Y son los enemigos los que no tienen más fuerza que el vidrio, con lo cual no pueden nada contra el corazón. No hay lugar seguro donde asentar el corazón, sino en el secreto encerramiento y escondrijo interior, donde no entra sino solo Cristo, Januis Clausis. Recordémosela. Cuando aparece nuestro Señor en el cenáculo, dice San Juan: Januis Clausis, estando las puertas cerradas, pues vendrá Jesucristo a mí si están las puertas cerradas. Si las tengo abiertas de par en par, no. El secreto encerramiento y escondrijo interior recuerda muchísimo a las expresiones del Santo Padre en la declaración a la primera canción del Cántico Espiritual. Oh alma hermosa, eres tú el retrete y escondrijo donde has de buscar en escondido al escondido. Y fuera de aquí
andan a tanto peligro como moza liviana fuera de casa entre malos hombres. Y si hubiese justo castigo y bien ejecutado por cada salida a callejear el corazón, escarmentaríamos como hace un jumento, aunque quien atento estuviere, luego verá el castigo que del cielo viene sobre el mismo corazón, cuando diligit movere pedes, cuando amas andorrear, callejear. Y es lo que luego se sigue, et domino non placuit, y al Señor no le agrada. Uso quiere este negocio, que después el mismo corazón se está quedo, aunque le abran la puerta, como ave doméstica en jaula. Y esta es la raíz de todo aprovechamiento, porque a los pies de Cristo lo ha de haber si verdadero ha de ser. Bien, queridas madres y hermanas, me estoy pasando un poquitín de tiempo. Volvemos al pajarico de ayer, con el que entraba aquella novicia en aquel convento. Estaba en una cajita de zapatos y al lado llevaban la jaula, y yo decía, la jaula viene de adorno, porque el pajarito no se mueve de la caja. No tenía nada que le impidiera volar, a lo mejor los muchos años, la criatura, pero no se movió de allí. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrado a esa quietud. No necesitaba jaula. Cuando el alma es dueña de sí, ha mortificado sus apetitos, no necesita jaula. Vive encastillada en su corazón. Cuando tenemos que estar sujetos a que los demás nos recuerden que hay que volver a la jaula, mala cosa. Cuando la priora tenga que estar todo el día, silencio, cuidado con los seglares, vamos a vivir retiradas del mundo, vamos a vivir el recogimiento. Eso es para niñas de guardería. Pero un convento en ese sentido funciona solo, porque cada carmelita sabe que esta es su vocación, encastillarse en su corazón y no andar como moza liviana fuera de casa entre malos hombres, callejeando el corazón como un jumento. No. Uso quiere este negocio, o sea, amor y costumbre, que dice la Santa Madre. Uso quiere este negocio, que después el mismo corazón se está quedo, aunque le abran la puerta, como ave doméstica en jaula. Y esta es la raíz de todo aprovechamiento, porque a los pies de Cristo lo ha de haber si verdadero ha de ser. Y termina Ávila y termino yo. Christus Jesus sit cum omnibus. Amén.